Muchas gracias por la invitación. Sabiendo la composición del grupo, estaba claro que Pablo iba a hablar más de desafíos de la tecnología y Jorge de temas de educación. Yo me voy a quedar un poco en los temas de desafíos de hoy. Es decir, qué desafíos tenemos hoy o qué desafíos más urgentes tenemos hoy pensando en el 2030. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos demasiado tiempo. Es decir, el ritmo de los cambios es cada vez mayor, la velocidad de los cambios es muy grande. Justamente en la línea de todo lo que planteaba Pablo, hay cosas que hoy estamos viendo de cambios en la percepción que en una generación el cambio es absolutamente tremendo. Entonces, cosas que eran cotidianas dejan de ser cotidianas y pasan a pertenecer a otro mundo, a una realidad totalmente diferente. En Uruguay siempre dijimos que era un país muy bueno para esperar el fin del mundo porque iba a llegar 20 años después, ¿no? Era el país ideal, cuando viniera el fin del mundo nos teníamos que venir a Uruguay. El tema es que ya no demora 20 años. Pokémon demoró 20 días en llegar. El lanzamiento, digamos, en Europa y en Estados Unidos, a los 20 días estaba el lanzamiento en América Latina y estaba en Uruguay. Entonces, la sensación de urgencia, la sensación de que las decisiones no son algo que tengamos demasiado tiempo para tomarlas y que quizá muchas veces sea mejor experimentar con algunas decisiones y no esperar a que de alguna manera se estabilice, porque a veces cuando se estabiliza ya la ventana de oportunidad pasó y los espacios fueron ocupados y las diferentes posiciones luego de todos los cambios ya de alguna manera fueron tomadas. El tema de la digitalización, que es lo que inunda a la sociedad, es decir, lo que inunda a la sociedad en una época lo inundó el vapor, en otra época lo inundó la electricidad, luego lo inundó el petróleo, hoy lo que inunda son los bits y los bytes. Es decir, todas las experiencias de alguna manera se digitalizaron, pero cuando la experiencia se digitaliza no es la misma. Es decir, no es lo mismo pedir comida por teléfono que utilizar una aplicación para pedir comida. La propia experiencia del usuario cambia. Entonces, muchas de las cosas que hacíamos o que hacemos cotidianamente, en el momento que empiezan a participar componentes digitales, las experiencias cambiaron. Entonces, al cambiar la experiencia, cambian los mercados, cambian los conceptos, cambia el balance de posiciones en el diferente mercado. Los bits y los bytes terminaron por inundar todas las actividades. En un principio lo que teníamos eran los bits y los bytes dedicados al back office, dedicados a la administración. Después tuvimos los bits y los bytes dedicados al consumo. Es decir, consumir música fue una experiencia totalmente diferente a partir del 2002. Imagínense que el tiempo que hace, parece que hace un siglo, pero el iPod es del 2002. La música se empezó a consumir de a una canción y no en grupos de a 20 minutos hace menos de 15 años. Entonces, el cambio primero en la administración, después en la propia naturaleza del servicio entregado al consumidor, el propio cambio en la forma de consumir, se termina presentando hoy, y ya de hace unos cuantos años y ya de una manera bastante estable, en lo que tiene que ver con el cambio de la producción de los bienes materiales. Es decir, hoy hablamos de la revolución industrial o de la industria 4.0, ¿no? El tema de la robótica, el tema de la automatización no es un tema del futuro, es un tema de hoy, es un tema que está hoy arriba de la mesa. Entonces, esos bits y bytes que cambiaron la manera de administrar, que luego cambiaron la manera de entregar los servicios y de consumir el servicio y cambiaron el servicio en sí, también cambiaron la manera de producir los bienes materiales, o por lo menos una muy alta parte de los bienes materiales, y está claro que van a terminar de cambiar la producción de bienes materiales en todos y cada uno de los rubros. Entonces, esos son los impactos y ese es el mundo. ¿Qué hemos venido haciendo en los últimos 10 años? ¿No? En los últimos 10 años hemos venido dando algunas respuestas a todos estos cambios. Hemos dado respuestas, por ejemplo, con la creación de la agencia.
la agencia que tiene una serie de instrumentos que piensan y que tratan de elaborar a partir de esto, que tratan de dar respuestas y que tratan de dar herramientas para adelantarse. Temas en lo que tiene que ver con la investigación, en lo que tiene que ver con el apoyo a la innovación, en lo que tiene que ver con el apoyo a emprendimientos y en lo que tiene que ver con el apoyo a la capacitación, todo lo que tiene que ver con becas de maestrías y doctorados. En ese sentido avanzamos muchísimo. Tenemos un sistema de emprendedores interesante, tenemos un sistema de innovación que, por cierto, no está completo, que, por cierto, le faltan partes, pero que ha venido avanzando a ritmo muy rápido en los últimos años y que también nos ha posicionado a nivel regional. Y tenemos algunas empresas nuevas que se están posicionando a nivel de las aceleradoras globales y en ese sentido tenemos una serie de herramientas y en definitiva lo estaremos haciendo mejor o peor, estaremos aprovechando todas las oportunidades o no, pero básicamente tenemos claro cuál es el camino, tenemos claro cuáles son las herramientas que tenemos que construir, tenemos de alguna manera claro cuáles son las herramientas que nos faltan y por dónde tenemos que rumbear. En estos 10 años también hicimos muchos esfuerzos en lo que tiene que ver con el acceso, en el acceso a las tecnologías digitales, con lo que fue el Plan Ceibal, con lo que hoy es el Plan Ibirapitá, con lo que es Timbó en cuanto al acceso a revistas científicas, el acceso a bibliografía, ¿no? Entonces, tenemos, en definitiva, un camino transcurrido y tenemos un cierto avance en ponernos al día, ¿no? En ponernos al día con los desafíos. Ahora, el tema es, miremos un poco más adelante. A partir de este puesta al día, a partir de este conjunto de instrumentos, por ejemplo, en la agencia, hoy estamos hablando de desafíos que podríamos pensar o de instrumentos que podemos pensar que son de segunda generación. Tenemos las piezas montadas, los 4 temas de los cuales venía hablando, de innovación, investigación, emprendedores y capital humano avanzado, y a eso estamos generando en estos años todo lo que tiene que ver con tratar de utilizar el mecanismo de innovación abierta con desafíos empresariales que empezó este año y está tomando bastante fuerza, todo lo que tiene que ver con apoyar a nuestras empresas en crear departamentos de I+D, en crear departamentos de innovación y en eso se están haciendo muchos esfuerzos y todo lo que tiene que ver con el foco de lo que es el trabajo en este momento que pensamos que es lo más importante, nosotros le llamamos tejer la trama. Tejer la trama es arrimar a los emprendedores, a los innovadores hacia las industrias tradicionales, es arrimar a los investigadores junto con los inversores, es generar ese tejido. Eso es difícil, eso requiere acciones específicas, estamos tratando de trabajar en eso. El punto no es tanto lo que estamos trabajando, porque en ese sentido creo que lo podremos hacer un poco mejor, lo podremos hacer de repente peor, podemos tener más o menos presupuesto, pero las líneas están tendidas y los grandes temas están arriba de la mesa. Lo que a mí me preocupa y de alguna manera quería traer son los temas que no están tan claros, no están tan claramente arriba de la mesa y que eso es lo que yo lo planteo como el tema de los grandes desafíos. Y planteo 4 grandes desafíos, que son desafíos para el hoy, pero que son desafíos que son los que van a estar pautando dónde vamos a estar en 2030. Un primer desafío, y compartiendo mucho de lo que decía Pablo, es el tema regulatorio. El tema regulatorio es un tema fundamental, es un tema en el cual hay que manejar un conjunto de tensiones entre lo local y lo global. Hay temas que no se pueden resolver a nivel global, por de pronto los temas fiscales. Los temas fiscales, en la medida que las tecnologías son, las fronteras son transparentes a las tecnologías, en la medida que las fronteras son transparentes a las plataformas y queremos que las plataformas sigan siendo así, es decir, queremos que siga existiendo la neutralidad de la red. Entonces, hay muchos temas que tienen que ser procesados a nivel global y que tenemos que tratarlos a nivel global y que de repente estamos en condiciones, sí, de presentar alternativas o propuestas locales, pero tenemos que ver que, en definitiva, en lo estrictamente, las cosas que superan, que permean a las fronteras son muy difíciles de manejarlas localmente, a menos que nos encerremos. Entonces, el
esa tensión es muy importante. El tema de que la regulación es muchas veces la regulación heredada. Es decir, muchas veces cuando se habla en temas regulatorios, y esto no es un tema del Uruguay, esto es un tema del mundo, se dice, bueno, a tal tecnología o a tal manera de hacer las cosas apliquemos la regulación de aquel universo en el cual se trabajaba antiguamente. Y ahí es donde está el gran error, porque como vimos, la digitalización cambia la experiencia del usuario, cambia la manera de producir y cambia la manera de hacer la entrega del bien o del servicio. Entonces no podemos aplicar el cómo sí. Esto es de tal familia de actividades, entonces vale la regulación de esa familia de actividades. Tenemos que crear una regulación nueva, tenemos que crear una regulación específica que atienda el problema o la oportunidad que está planteada. Entonces, hoy la regulación es un área de oportunidad a nivel global. La regulación requiere innovación. Si somos innovadores en el tema regulatorio, si somos capaces de enfrentar ese desafío, vamos a estar en condiciones de estar haciendo aportes no solamente a nivel local, sino también a nivel regional y a nivel global. La regulación es un gran tema hoy, es un gran problema y es una gran oportunidad. Es decir, tener una regulación de acuerdo a lo que hoy las tecnologías permiten. Es decir, las tecnologías muchas veces, la propia economía de alcance de procesos productivos que estaban integrados, hoy se desintegraron y se generaron mercados en el medio. Muchos temas que tenían que ver con preservar los intereses de tal o cual sector en un mercado, hoy el propio arbitraje que las tecnologías permiten en esos mercados hacen que muchas de esas regulaciones queden obsoletas y queden de alguna manera ineficientes. Entonces tenemos que regular de una manera innovadora y tenemos que regular, por supuesto, pensando en el usuario y no pensando, en definitiva, en cuál era la regulación anterior. Un segundo gran tema, que segundo por el orden en que lo planteamos, en realidad yo creo que es el tema más importante, es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo está sometido a un estrés muy fuerte. Todos los cambios tecnológicos generan estrés en el mundo del trabajo. Se baraja y se da de nuevo en muchos aspectos. Y en ese barajar y dar de nuevo se pierden empleos, se ganan empleos en un lugar, se pierden empleos en otro lugar. Si nosotros no somos capaces de generar, y creo que en eso estamos trabajando y hay que trabajar mucho más, de generar las redes que permitan la recapacitación de los trabajadores de los empleos que se pueden llegar a perder, que permitan la reinserción en los mercados laborales, vamos a tener problemas y problemas extremadamente grandes. Entonces, de alguna manera, hoy contamos con una serie de mecanismos que están operativos, tenemos que mejorar esos mecanismos y tenemos que atender y ponerle foco y prestarle la atención a todos esos mecanismos pensando que los temas de hoy de eventuales trabajos que están quedando obsoletos son apenas el principio, ¿no? Son apenas el principio. Si no tenemos una planificación prevista de qué es lo que va a estar pasando en ese mundo del trabajo y todo lo que vamos a tener que hacer desde el punto de vista social, todo lo que vamos a tener que aportar los diferentes actores para facilitar esa transición, para hacer posible esa transición sin que haya un ataque feroz a los sectores trabajadores, es un tema muy importante y es un tema que tenemos que poner arriba de la mesa y que lo tenemos que ver desde todos lados, desde los sindicatos, desde las empresas y desde el gobierno. Entonces, el tema del trabajo, de tener clara una estrategia en ese sentido, de afinar instrumentos. Instrumentos tenemos, los instrumentos tenemos que afinarlos y tenemos que hacerlos mucho más potentes en algunos puntos. El tercer desafío, que es un desafío de hoy, pero pensando en el 2030, esa es la propiedad intelectual. Este es el mundo visto desde la propiedad intelectual. Todo lo que es azul son países respetuosos de la propiedad intelectual, firmantes del Tratado de Propiedad Intelectual. Lo que está en gris somos los países que no hemos firmado. Es decir, patentar en el Uruguay hoy es exactamente lo mismo que publicar en una revista, porque nadie acepta las patentes uruguayas, en la medida que nosotros no aceptamos la patente de los demás. Si nosotros somos esos grises
que hay en ese mundo. Argentina está por firmar, tiene la ley en el Parlamento. Entonces, esto es un tema que tenemos que poner arriba de la mesa. Yo no estoy diciendo tenemos que firmar o tenemos que firmar en tales condiciones o tales otras condiciones, pero es un tema que tenemos que discutir y tenemos que discutir hoy porque es un tema muy importante y si vamos a tener innovación en el punto de vista regulatorio y queremos estar atrayendo empresas, queremos estar atrayendo nuevos desarrollos, tenemos que tener en cuenta algunas de estas reglas que se aplican a nivel global. Y el cuarto tema es el tema de atracción de talento, justamente. Es decir, esta es una cosa de la página de Uruguay 21, de la página de Smart Talent, que apunta a atraer inversión. Y Uruguay 21 está haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con conseguir inversión, conseguir empresas que se interesen por el Uruguay y también conseguir talento, conseguir capital humano avanzado de ingenieros, de técnicos que puedan venir al Uruguay. El tema es que muchas veces los ingenieros y los técnicos vienen al Uruguay y a los 3 meses se tienen que ir porque es un lío espantoso conseguir la visa, ¿no? Si tenemos casos de becarios de postdoctorados traídos por institutos de investigación con el apoyo de la agencia de la India, por ejemplo, que a los 3 meses se tuvieron que ir porque el indio no pudo conseguir la cédula y realmente se les generaba un lío espantoso para tener una mutualista. Entonces tenemos que tener una visa, y este es un tema general y lo estamos planteando en muchos niveles, de repente se precisa una ley, pero tenemos que tener una visa para estudiantes, tenemos que tener una visa para empresarios, tenemos que tener una visa para técnicos, tenemos que tener una manera relativamente fácil de ingresar. Entonces, estos son los 4 desafíos que creo que están planteados. El tema regulatorio, sin ninguna duda, el tema del mundo del trabajo y de tener mejores, más enfocadas y más afinadas herramientas para atender lo que seguramente va a ser una crisis que va a estar llegando en oleadas durante estos años. El tema de la propiedad intelectual, de cómo atendemos la propiedad intelectual y el tema de cómo trabajamos fuertemente en atracción de talentos, en hacer que sea simple venir al Uruguay, en hacer no solo que sea atractivo, sino que después no terminemos generándonos problemas por esa vía. Es decir, que muchas veces en la época que yo tenía una empresa, muchas veces pensábamos que teníamos un gran problema cuando el mejor de nuestros sueños era el mismo que la peor de nuestras pesadillas. Pensemos hoy que logramos conseguir una inmigración importante de técnicos, una inmigración importante de startups, vamos a tener una pesadilla de visas y una pesadilla de trámites tremenda. Entonces, en definitiva, yo traigo esos 4 temas para poner arriba de la mesa en el entendido que tenemos que estar tomando decisiones en el corto plazo, porque esas decisiones en el corto plazo son las que de alguna manera no, son las que van a estar marcando lo que va a estar pasando en los próximos años. Muchas gracias.